Because I'm going to put it on here. I'm going to see if we're yeah? Let's see. You have the little bird? You have the little birdie. This is for you to record this show. You want to close it? Yes. You want to turn on the fan? No. No. Oh, yes. Get all your laughing and playing off right now. I thought you were going to say I have to get on. You seen the pre for Suicide Squad? Yeah. So, ¿en qué terminó la movie? It's frozen. Que se murió. And he was ¿Salió frozen. Frozen? Oh, like Steve, he was Mr. Freeze this morning. Here we go. Whenever I go into Steve's room, it is like -3 degrees. Oh, my God. That's why he doesn't wake up in the morning, because he's frozen. He's like, Okay, we got 3 minutes. 3 minutes. Ay, Eric, stop. ¿Te hubieras apurado para que hubieran ido a las movies con nosotros? I got here at 2:15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-second delay. Okay. Bienvenido. don't forget to tell him that they can watch this. Hey, Steve, you're going to come back in here. I know. Don't. You can see on the board. The board guy does it. The board guy gives it the number. The board guy does But it. you ain't the boss. That's Why what don't the you? sign says Why don't right you there. just do it? Says it right there. Just you do it, Steve. Are you going to be able to say all that? Camila. Where they can watch us, where they can hear us, where they can go back and look at our videos for you past gotta- programs. you gotta say Can you do that? Yes or no? I just need a yes or no from you. Can you dig it? No, that has nothing to do with No, it. that has a- That has nothing to do with it. He's lying to you. Well, that's the phone number Yeah, the phone number's just right and here. the website. Yeah, we ain't got a problem with the phone number. All you gotta say is, if you guys want to watch us live, Steve, you got We got a minute and a half, You Steve. got another set Okay. of headphones? So maybe you say it this time, and then I'll say it. This time. And write it down for him. Okay. Who's going to tell who? You're going to tell him when he's going to start? yeah, he's Or gonna point you're at going to tell me? No, he's gonna point at you when you're ready to start. I'll be like Okay. this. The baby learned how to go like this now. But he learned that from Criminal Case because the guy goes like this. So the baby can't just go like that. So he goes. And he looks like your grandpa. Okay, we got 50 seconds. He's been saying, I want to go to school. And I'm like, no, ¿En cuál versículo que habla de la oración usted? I found a penny. oh, Johnny, there was a book with haircuts, but it was all black people, and there was ones with froze and braid, and the baby kept, he kept going. Okay, don't say no jokes right now. We're about to start. Silence. Wait, were you talking to me? Supposedly. I hope your phones are down. Bienvenidos a WUCC 99.9 con el programa En los Últimos Días. Estamos agradecidos con todos los que están escuchando. Vamos a tener un programa dedicado al Señor. Voy a presentar rápido al panel. Mi nombre es el pastor reverendo Juan Manuel Ibarra, pastor de la iglesia Filadelfia en Johnston. Está a mi lado mi coanfitriona, mi esposa, la pastora Sonia Ibarra. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Y vamos a seguirnos gozando en esta tarde. También ahora en el panel está nuestro hijo Johnny, que regresó de Las Vegas, y estamos contentos que está de nuevo con nosotros. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí de nuevo. Siempre me gozo estar aquí
con toda mi familia y todos ustedes. Y hoy en este día en especial tenemos a mi yerno que hoy le tocó controlar el panel, los controles, y estamos contentos que está con nosotros, hermano Eric Alcaraz. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer estar aquí nuevamente. Y ya tenía mucho tiempo de no venir y estoy contento de estar aquí. También está mi hija, su esposa, nuestra hermana Ariel Ibarra. Ariel Alcaraz. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y por último tenemos a mi hijo también, Steve Ibarra. Hermano, denos un saludo. Amén, hermanos, que os bendiga. Siempre es un placer estar aquí hablando de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a escuchar este canto hermoso de nuestro hermano Marino. Es uno de mis favoritos, es antiguo, pero hay que escucharlo. Es sobre los últimos días, se llama La Gran Tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen
una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Gloria a Dios, qué hermoso canto. Vamos entonces rápido en este día entrar al estudio y queremos hablar de los 4 pasos básicos para madurar en Cristo Jesús. Y hemos estado hablando sobre la oración y quisiera el día de hoy acabar con lo que es la oración para entrar a lo que es la palabra, ayuno y iglesia. Entonces los 4 pasos básicos para madurar en Cristo Jesús es la oración, la palabra, el ayuno y la iglesia. Y siempre me gusta leer el versículo, uno de mis versículos favoritos, que es Romanos capítulo 12 y verso 2. Me gustaría que lo apuntaran para que lo lean y para que siempre lo tengamos presente en lo que Dios quiere hacer con nosotros, Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en lo que es la gracia que Él nos da. Y quiere que mantengamos nosotros nuestra mente enfocada en Él y no en nosotros. Y Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y siempre explico este versículo. Y lo que nos está diciendo el versículo es que dejemos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Tenemos que nosotros dejar que la gracia de Dios llegue y penetre en nuestra mente para que nosotros ya no piensemos como antes y piensemos como lo que Dios quiere que tengamos, y eso es estar en su gracia. Hace mucho tiempo atrás yo era cristiano, pero siempre me sentía condenado. Y siempre sentía, pues todo lo que hago es pecado y estaba en una lucha que sentía que nunca llegaba yo a agradar a Dios hasta que realmente hallé la gracia del Señor. Y es de que por seguirlo a Él, yo tengo la salvación, no por lo que yo hice. Pero necesito cambiar mi manera de pensar, necesito entender que sí, no éramos dignos, pero ahora somos dignos, ahora somos hijos de Dios. Y cuando el cristiano dice, ay, es que yo no soy digno, estamos negando la existencia o la veracidad de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, no éramos, sin Cristo no éramos nada. Pero con Cristo ya somos alguien. No es creernos más que los demás, simplemente es aceptar lo que Dios tiene para nosotros y aceptar las grandezas que Dios quiere hacer a través, sí, de mí, un pecador que está buscando de Dios y está buscando la gracia, porque en realidad todos somos pecadores. No hay hombre ni hubo únicamente más que uno que se llama Jesús, que nunca pecó. Después de Cristo, antes de Cristo, el hombre seguirá pecando hasta que suene la trompeta y entremos nosotros a ese cuerpo glorificado y podamos nosotros entonces tener la mente realmente transformada, donde el pecado no va a ser un factor en nuestra vida. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a seguir pecando. Pero la diferencia del que ha hallado la gracia verdadera es que está luchando para mejorar día tras día. Entonces, el que está libremente pecando
entonces pues no ha hallado la gracia, porque la gracia nos ayuda a entender que Dios quiere que nos sigamos acercando a Él, que busquemos más de Él, pero no podemos tener en nuestra mente que cuando yo deje de pecar, entonces voy a servir a Dios. No vamos a llegar nunca ahí hasta que suene la trompeta. Yo creo que mucha gente piensa que tienen que ser perfecto o no nomás piensan eso. Yo creo que a veces la iglesia se transforma a un lugar que, tienes que ser santo, tienes que quitar de todas estas cosas y no es así. Es como estaba explicando, hermano, mi pastor Juan, que es nuestra gracia que nos trabaja con cada uno de nosotros cada día. Comentaba una ocasión con mi hermano y él me comentaba que se siente mal por muchas situaciones y yo le decía a él, tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que te ilumine, que qué es lo que debes de hacer y hace poquito me llamó y me dijo que se había ido a orar y que el Señor le había hablado y le digo yo y le digo para que veas, le digo que Dios no está viendo qué tan perfectos estamos. Él está viendo el esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros de orar y de buscar de Dios. Le digo, porque si estuviéramos todo el tiempo en pecado, pues Dios no nos hablaría, pero te está hablando a ti. Entonces, ¿tú crees que Dios le va a hablar a alguien que está mal con él? No le va a hablar, pero el Señor te está hablando y es ¿por qué? Porque Él está viendo el esfuerzo de cada uno de nosotros a través de la oración y de lo que hacemos. Amén. El versículo que siempre usa la gente que nos quiere, a ver, ¿cómo vamos a explicar esto? Que nos quiere condenar, ¿ok? Que nos dice todo. Ir a la iglesia es un libro de reglas. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es, nos están volviendo a introducir a la ley. Y la iglesia de Cristo no vive bajo la ley, vive bajo la gracia. Y el versículo que siempre usan está en Mateo 4:58 y dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en ese versículo, las dos palabras que tiene ahí perfecto tienen diferente significado. Y este es el momento cuando siempre les digo que hay que estudiar el original griego y hebreo de la Biblia para entender. La palabra donde dice que seamos nosotros perfectos deriva de la palabra telios, es una palabra griega, y lo que significa en sí es crecimiento, en mental, en carácter, en otras palabras es madurez. Si el versículo pudiera leer como originalmente diría, ser pues vosotros maduros como vuestro Padre que está en los cielos, Él es perfecto. Él sí es perfecto. Pero es imposible que Dios nos esté pidiendo algo que Él sabe que no podemos hacer. Si pudiéramos nosotros ser perfectos, entonces ¿por qué tuvo que venir Cristo? No hay razón si nosotros ya éramos perfectos. Nosotros, de que nosotros nacimos, ya estuvimos imperfectos. Y necesitamos a Jesús, necesitamos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y también los que están escuchando ahorita en el radio, si quieren vernos aquí en el estudio hablando, puedes ir a nuestra página que es cwchrist.com y en el medio de página ahí puedes vernos y también hay un botón que puedes escuchar que te lleva a Ustream si quieres ir ahí. Y si quieres ver a nuestros programas de antes, pasados, puedes ir a YouTube y nomás a poner WUCC en los últimos días. O 99.9 en los últimos días. Van a salir muchos programas en inglés. Este es el único, los días sábados, que nos han invitado a dar en español y estamos tratando de alcanzar a todo el mundo. Este programa se ha oído hasta El Salvador. Mi hijo Johnny, cuando estaba en Japón, nos escuchó. Así es que donde quiera se puede escuchar este mensaje. Amen. Y es únicamente para ayudar a que los cristianos vean a la iglesia como lo que es. La iglesia no es un lugar de ir a cumplir reglas nada más. Creo que cuando tenemos eso en mente, no estamos sirviendo a Dios como Él quiere. La iglesia se trata únicamente de Él, no de nosotros.
Entonces, para nosotros madurar, tenemos que entender estas verdades, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es dejar que Él cambie nuestra manera de pensar. Si nosotros pensábamos en derrota todo el tiempo, ahora tenemos que pensar victoria todo el tiempo. Si creemos que Él es nuestro Dios, tenemos que aceptar las cosas buenas que van a venir a nuestra vida, porque a veces nosotros como cristianos nos queremos hacer tan humildes que aun cuando Dios nos quiere bendecir, no queremos recibir las bendiciones. ¿Y cómo vamos a ayudar a los demás? O sea, si yo estoy predicando a un Dios de poder, a un Dios rico, o sea, tengo que reflejar lo que Él es en mí. Okay. Cristo vino con una misión, porque muchos dicen, no, es que Cristo ni una almohada tenía así, pero Él vino con una misión. La misión de Él fue para salvarnos y para ponernos en un lugar especial. ¿Qué dice la Biblia? Real sacerdocio, una nación santa. O sea que Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. En otras palabras, Cristo no vino a morir por nosotros para que el cristiano estuviera sobreviviendo. Sobrevivir es apenas llegando, apenas llegué, apenas estoy viviendo. No, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Eso significa que vamos nosotros primeramente a meternos a la palabra, meternos con Dios, entender lo que somos con Dios, para que así nosotros no estemos condenando a todo el mundo y Dios nos ayude a cómo saber hablarle al mundo sin condenarlos, para que hayan la gracia del Señor. Amén. Mucha gente necesita esa gracia del Señor, porque si no sus vidas ya se van a terminar o no van a tener, no hay punto en el vida. Y muchas iglesias no tratan, o muchos cristianos no tratan de llevar ese punto a la gente, que Dios te da gracia y te puede ayudar y te puede hacer más maduro. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces a lo de la oración rapidito. Yo sé que ya tienen unas semanas que no hablamos de la oración, pero la palabra oración deriva de una palabra griega, y la palabra griega para oración es porsechomai, que significa orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, pedir y platicar. Entonces, para todo el cristiano que está escuchando, que se le hace difícil quizás orar o dice no sé orar, es únicamente una plática con Dios. Okay. Amén. Es platicar con Dios. Y no tiene que ser 4 horas de rodillas, como hay mucha gente que les gusta decir, yo oré 4 horas, todos los días oro 4 horas de rodillas. La verdad es que Dios está buscando calidad y no cantidad. Okay, escuchen bien. Ahora, esto no significa que no podemos ir aumentando en nuestra oración. Tenemos que empezar. Yo siempre digo que prefiero que den pasos de tortuga, pero bien pisados, que corran y luego se caigan. Va a haber más heridas, se va a lastimar más. Entonces, vamos a empezar. Si no tiene usted una vida de oración, empiece con 10 minutos. Pero hable con Dios, dígale cómo se siente, platique con Él. Y así, cada semana o cada mes le va aumentando un poquito más. Tenga su devoción con el Señor, pero platique con Él durante todo el día. No sea solo en la mañana que hablas con Dios y durante el día no, siga platicando con Dios. Esa es la oración. Y en Mateo capítulo 6 nos dejó el Señor cómo quería que oráramos. En Mateo 6:5 empieza diciendo, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto recompensará en público. Entonces vamos a seguir. El verso 7 dice, y orando no uséis vana repetición, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Repetición deriva de la palabra griega batologeo, que significa tartamudear o charlear tediosamente. Dios no quiere seguir oyendo exactamente palabra por palabra la misma oración todos los días, porque es charlear tediosamente. Él quiere oír algo nuevo de nosotros. Seguimos en el verso 8, dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y aquí es donde mucha gente se ha equivocado en lo que es el modelo de la oración, que se llama
el Padre Nuestro. Mucha gente lo conoce por el Padre Nuestro, pero no era para repetirlos. Unos versos atrás nos está diciendo que no repitamos palabra por palabra. Entonces era solo un modelo. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es cuando vamos a orar, nuestra oración inicia con reconociendo a quién le vamos a orar, reconociendo que Él es santo, reconociendo que Él es Dios todopoderoso, que Él va a ser el que se va a manifestar, que Él es el que nos va a libertar, Él nos va a cambiar, Él va a hacer la obra en nuestra vida y es reconocerlo en nuestra oración. Pero luego dice, venga tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando vamos nosotros a platicar con Dios, tenemos que entender que es un convenio, es un pacto. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, pero también tenemos que entender que vamos a aceptar su voluntad. Esa es parte de que Dios nos va a poner atención cuando nosotros decimos, ok, Señor, aquí estoy, yo te reconozco y lo que tú me vas a decir, lo voy a aceptar. Acuérdense que Jesús en el Getsemaní, estaba pasando por un momento difícil. Se vio la humanidad de Jesús cuando Él le dijo al Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero regresó Él a lo que nos enseñó en la oración. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y a veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, pero si entramos en ese convenio, entonces Dios va a respaldar su palabra en nosotros y nos va a bendecir. Luego entra, después de aceptar la voluntad, y dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y antes yo se me hacía un poco raro porque decía, bueno, antes de pedir perdón, antes de cualquier cosa, nos enseñó a dar gracias por el pan de cada día. Y esto es lo que yo he entendido estudiando la Biblia y escuchando de Dios, y es esto, de que tenemos que nosotros estar en un lugar bueno para entonces nosotros poder tener la voluntad o el ánimo de poder perdonar a la gente. Ejemplo, usted va a predicarle a una persona que está en la calle, que no tiene dónde vivir, no tiene qué comer, y le quiere predicar de Cristo. Lo que nos está enseñando es, primero hay que darle de comer. Cuando está el estómago lleno, entonces vamos nosotros a llegar al corazón de la persona con la palabra de Dios. Y luego, después del pan de cada día, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo sé que estoy yendo un poco rápido, pero es que ya varias semanas hemos hablado de esto y quisiera llegar a lo que es la palabra. Pero en este versículo, que es el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo, nuevamente es un pacto. Es un pacto que estamos haciendo con Dios. Le estamos diciendo a Dios, Señor, quiero que me perdones, pero antes de que tú me perdones, yo ya perdoné a los demás. ¿Y cuánta gente, cuánto cristiano le está pidiendo perdón a Dios, sin embargo, sigue guardando algo en el corazón hacia alguien más? Amén. Mucha gente no se quiere que Dios hace las cosas, pero ellos no quieren sacrificar o hacer la voluntad de Dios. Quieren que Dios, quieren que todos, me van a perdonar, pero ellos no quieren perdonar, nomás quieren estar donde ellos están y todos tienen que hacer lo que ellos quieran. Eso no trabaja así. Hermano Johnny, cuando nosotros sabemos que somos pecadores, y sabemos que nosotros no solamente ofendemos a Dios, pero ofendemos a la gente, hacemos cosas irracionales, sea la familia, sea en el trabajo, sea donde sea. ¿Con qué derecho le estamos pidiendo a Dios que nos perdone si nosotros no queremos perdonar? Es pedir algo que nosotros mismos no lo hacemos. Por ejemplo, yo le puedo pedir a mi hermano, haz esto, pero si yo no lo hago, él me va a ver y va a pensar en su mente cómo me está pidiendo que yo haga algo que él no está haciendo. Igual Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón perdonador, que no guarda rencor y no, ¿cómo se dice? No quiere hacerle mal a nadie. Y la verdad del perdón es que es para yo ser libre. Para yo perdonar a una persona, a veces dice la persona, es que ese no se merece mi perdón, o esa persona no se merece. No es de que si se lo merecen o no. Cuando yo perdono, yo me libero yo mismo. Mientras yo no perdono a esa persona, le sigo dando autoridad a esa persona que tenga algo sobre mí.
Entonces yo prefiero mejor perdono. Si la persona se lo merece, si la persona se arrepiente, si la persona... Eso no va a cambiar de que yo lo voy a perdonar o la voy a perdonar, haga lo que haga. Porque yo quiero estar libre con Dios. Entonces no quiere decir que la otra persona tiene la razón. Que a veces pensamos de esa manera, no, va a volver a hacer lo mismo, no. Hay que tener precauciones. Si la persona nos sigue haciendo lo mismo y lo mismo, entonces hay que tener precauciones con la persona. No hay que odiarla, no hay que decir que no los perdonamos, hay que perdonarlos, pero hay que ser sabios, hay que buscar de Dios para poder saber cómo vamos a lidiar con esa persona. Pero yo quiero ser libre y en mi oración, parte de la libertad que yo voy a recibir es perdonar a todo el que me ofendió. No es fácil, yo lo entiendo. Yo he tenido que perdonar mucha gente desde mi niñez, que me acuerdo que me han hecho daño, he tenido que perdonar. Y la verdad, pues soy libre a causa de eso. Y yo puedo ir con más autoridad a Dios y decirle a Dios que me perdone. No quiere decir que no me enojo con la gente. Sí me enojo con la gente. A veces nos hacen enojar. Acuérdense, no somos perfectos de santidad, pero tenemos que madurar. Entonces, amén, hay que aprender a perdonar para poder ser libres. Y amén. Amén. Yo creo que con muchas personas no saben que están poniendo que son hipócritas, porque están queriendo que la gente hace cosas que ellos no hacen, y eso es ser un hipócrita. Amén. El último verso de la oración dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos y los siglos y los siglos. Amén. Él es el Todopoderoso. No hay Dios más grande que Él. No hay Dios que pueda hacer las cosas que Él hace. Y si entendemos eso y es nuestro Dios, nosotros tenemos que estar llenos de gozo. Cuando vienen los momentos en nuestra vida de prueba, de lucha, sí nos van a afectar. Pero ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y decir, bueno, pero ¿por qué? Si Dios es grande, yo tengo que luchar. Y acuérdese de una cosa importante. Dios es soberano. Amén. Acuérdese bien lo que significa ser soberano. ¿Quién sabe de aquí del panel lo que es ser soberano? Gloria a Dios, se quedaron calladitos todos. Soberano significa que Él todo lo sabe, Él todo lo puede. No vamos a cruzar un problema que Él no ya sabía antes del problema, y también que Él tiene toda salida para nosotros. Si hay un problema en este momento en la vida de nosotros, Él ya tiene la salida. Lo único que Él está esperando es que lo busquemos, que sigamos haciendo su voluntad, que sigamos trabajando para Él. Él se va a encargar de nosotros. Amén. Eso es ser soberano. Dios no está dormido o de repente se levantó y dijo, no me di cuenta de lo que pasó. No, Él sabe todo. Él conoce todo, sabe todo el pasado, sabe todo el futuro, sabe cuántos pelos en la cabeza tenemos o no tenemos. Él sabe todo porque Él es así de poderoso. Y por eso cuando le decimos al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado lo que estamos diciendo, porque Él sabe, Él nos conoce muy bien. Entonces, cuando Él dice así tiene que ser, tenemos que aceptar su voluntad y ser, o sea, y tener la confianza que si Él nos está diciendo algo, o sea, tenemos que confiar de que Dios sabe por qué nos está haciendo pasar por ciertas situaciones. Porque muchas veces le decimos al Señor, hágase tu voluntad, y cuando es su voluntad no estamos contentos. Y ahí es donde empezamos a preguntar, pero ¿por qué o cómo? O sea, y se nos olvida que le hemos dicho al Señor, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Verdad? Amén. Yo creo que mucha gente quiere la gracia, quiere todas las bendiciones que Dios da, pero no quiere en verdad hacer el voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo. Bueno, yo siempre lo digo de esta manera. Queremos la gloria de la corona sin la agonía de la cruz. ¿Ok? Sí nos va a costar. Especialmente a una persona que está recién convertida. Le va a costar. Claro que Amén. Le va a costar porque es una vida diferente. Pero ahí es donde nosotros como hermanos en Cristo tenemos que ayudarles. Y lo que les podemos ayudar es
enseñarles estos 4 pasos básicos, que es la oración, o sea, que aprendan a platicar con Dios, que es la palabra, en meternos a la palabra, y cuando estén listos, ayunar, enseñarles lo que es el verdadero ayuno y enseñarles lo que es la iglesia verdadera. Son las 6:30 y vamos a abrir las líneas telefónicas. Ahorita nuestro hermano Eric nos va a dar los números, el número donde usted puede llamar. Nos gustaría escuchar, aunque sea un saludo de donde quiera que estén escuchando. O si tienen alguna pregunta, acuérdese, lo que siempre digo es, si llama, que sea para edificación. No queremos alegar con nadie, no queremos alegar la palabra, queremos que sea de bendición. Así es que nuestro hermano Eric nos va a dar ahorita el número de teléfono donde usted puede llamar. Amén, hermanos. El número de teléfono es 803-335-3131. Si quiere llamar para dar un comentario, un pensamiento, para lo que sea, el número es, de nuevo, 803-335-3131. Amén, y esperamos las llamadas. Vamos entonces ahora a salir de lo que es la oración y queremos entrar a lo que es la palabra. Y este es otro tema que es tan intenso, tan profundo, que cuando realmente nos enfocamos en lo que es la palabra, como Dios manda, vamos a entender nosotros mucho por qué es necesario que nosotros leamos, escudriñemos, y va a entender también por qué muchos cristianos están derrotados. Están en la iglesia por años y años y años y nunca se les ve el gozo, nunca se ven contentos, parece que pelean con toda la gente, andan en chismes. Y es porque no se meten a la palabra, solo dependen de los días de servicio para entrar a la palabra o escuchar la palabra del pastor o del que la está dando, pero en sus casas nunca la escudriñan. Si algo, en las noches pues leen un salmo, o en las mañanas cuando se levantan, pero hasta ahí es lo extenso de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Para que nosotros podamos crecer. Si la Biblia misma nos enseña que es el pan, que la palabra es el pan, también nos enseña el Señor que nos comamos el rollo, porque la primer Biblia, eran rollos de papiros, que era donde lo escribían y se hacían rollo. Entonces el Señor nos dice que nos comamos el rollo, significa que nos comamos la palabra, porque si es vital para nuestra vida comer comida física, también es vital para nuestra vida espiritual comer la palabra. Entonces vamos a entrar ahí a lo que es la palabra, y vamos a estar estudiando algunos versos. Vamos a empezar en San Juan 1:1 y de ahí vamos a brincar. Acuérdense que Génesis dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Ok, ¿quién los creó? Dios. Ok, y aquí es donde vamos a llegar al punto donde los que dicen que Dios no es Jesús y Jesús no es Dios, aquí vamos a llegar. Entonces en Génesis, Dios Jehová creó los cielos y la tierra. Amén. Ok, entonces el verso de San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, pero luego sigue, dice, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo, ¿ok? Entonces, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo, los cielos y la tierra fueron creados por el verbo, ¿ok? Y luego si brincamos al verso 14, de ese mismo capítulo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces aquí no hay duda que el verbo o la palabra es Jesucristo. Entonces Dios habló, la palabra empezó a tomar efecto y el Espíritu Santo empezó a trabajar, porque dice en Génesis que estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Ok, entonces, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros? Les pregunto aquí al panel, ¿qué tan importante es para ustedes la palabra de Dios? Para mí es muy importante porque es como una, no sé cómo, es como un, no cómo decir, manual, ¿cómo se dice? Manual. Manual que tengo que leer cada día, aprender
muchas cosas diferentes. Me habla que, tengo que saber a perdonar, tengo que saber a predicar, a hacer muchas cosas. Y es algo que cada día tengo que estudiar y seguir leyéndolo, porque cada día me va a dar algo nuevo. Es como cuando voy a la escuela, es algo, cada día voy a aprender algo nuevo, y el libro o la palabra para mí es el mismo. Yo sé que tengo que aprender algo nuevo cada día y tengo que seguir yendo a la Biblia o la palabra de Dios. Amén. Pastor, yo creo que no podemos tener una relación con Dios sin la palabra. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta orar y cantar, pero a veces dejamos la palabra de Dios leer y escudriñar al lado, porque creemos que en la iglesia es suficiente durante la semana, 2-3 veces a la semana, y no es. Leyendo la Biblia aprendemos que nuestra relación con Dios depende de lo que hacemos en nuestra vida personal sin estar en la iglesia. Y una de las cosas es escudriñar la palabra de Dios, que creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos buscar más de la palabra de Dios para que podamos ser más entendidos, para ser mejores cristianos. Y creo que muchos de nosotros a veces nos olvidamos de eso, que necesitamos la palabra de Dios igualmente como necesitamos la oración. Amén. Amén. Yo creo que es muy importante también, porque ahí nos enseña cómo seguir a Dios, y también para estar preparados como en situaciones difíciles. Amén. Digamos, por ejemplo, si nos encontramos a alguien en la tienda y nos dice que ellos no creen en Dios, que le comprobemos que Él existe. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la mentalidad, y para aprender a escudriñar, no solo irla leyendo un capítulo a la vez. Entonces tenemos que tomarlo, sí, uno a la vez, pero estudiarlo en profundo, no solo leerlo y ya. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos bien la palabra de Dios para estar preparados. ¿Eh? Amén. Amén. Yo también pienso que es bien importante, porque algo que yo no sabía es que lo que nos enseñó nuestro pastor, cuando no entendemos una palabra, o sea, hasta el diccionario hebreo y griego, o sea que el Antiguo Testamento fue escrito por griego y el nuevo hebreo, y el nuevo por griego. Entonces se me hace a mí interesante, porque son palabras que son traducidas, y a veces cuando leemos la Biblia hay palabras que no las estamos entendiendo, pero cuando vamos a este diccionario nos explica lo que significa esa palabra. Y el otro día yo veía en enlace a un programa de unos hermanos misioneros que ellos fueron a África, y estaban comentando, decían ellos que allí hablaban un dialecto, y no conocían nada de la palabra de Dios, y como pudieron ellos introducieron la palabra del Señor a esta gente, y luego también ellos escribieron una Biblia para que ellos pudieran entender la palabra del Señor. Entonces comentaba el hermano misionero y decía que hay palabras que en la Biblia hay que tenían que ellos ponerlos de la manera como esta gente lo entendiera. Claro. Entonces, y pienso que así estamos nosotros, o sea que la Biblia se escribió y la escribieron, o sea, en español, y la están poniendo de la manera como nosotros la podamos entender, aunque no se entiende todo muy bien, ¿verdad? Pero por eso es que el Señor nos da armas. Amén. Para que podamos escudriñar y aprender cada día más de su palabra. Bueno, Amén. Y el arma más importante que nos ha dado es su Espíritu Santo. Amén. Y es ahí donde Dios nos empieza a revelar su palabra. Y sí, es importante estudiar el diccionario hebreo y griego, porque nos lleva a la raíz de la palabra para ayudarnos a entender, pero en realidad Dios nos da esa revelación, pero tenemos que escudriñar, o sea, tenemos que buscar. Si dice la palabra escudriñar, es buscar. Yo no sé cuántas mamás les han buscado piojitos a los hijos, pero no es nada más pasarles el peine, o sea, es trasculcar, buscar, o sea, hasta hallar. Cuando una persona pierde las llaves en la casa,
voltea los sofaces, quita los cojines, o sea, y a veces están en un lugar visibles. Pero ¿cuánta gente, cuántos cristianos realmente buscan la palabra así? Diría yo, si buscáramos la palabra o el texto como buscamos el texto de los teléfonos, como buscamos en Facebook, si pasáramos todo ese tiempo realmente buscando la palabra de Dios, y no es de brincar de uno al otro, no, estoy hablando de abrir la palabra para crecimiento, orar, porque es un libro espiritual. Hay mucha gente que lo ha leído, que ni cree en Dios, pero lo han leído y obviamente no van a recibir lo que Dios quiere que tengan, porque es un libro espiritual. Entonces vamos a orar, vamos a buscar la palabra y vamos a ver realmente lo que Dios nos quiere decir. Y esto es bien importante entender, y todos los que están escuchando pongan atención a esto. Es importante que cuando Dios me habla a mí, que yo no vaya y haga una religión de lo que Dios me dijo a mí. Porque, por ejemplo, si Dios me dijo a mí personalmente que no es bueno que yo vaya al parque, no sé, quizás ese parque hay drogadictos, quizás yo he tenido problemas con las drogas, no sé. Entonces mucha gente, cuando Dios le habla así, entonces se para en la iglesia a decir que es pecado ir al parque. Y ahí es donde empezamos a formar lo que es una religión. Jesucristo no viene por religiones. Jesucristo viene por los lavados con la sangre. Entonces tenemos que entender, esto me lo está dando Dios a mí, lo puedo compartir con los demás, pero no imponiendo, porque Dios me está hablando a mí, porque Él tiene una relación personal conmigo, yo con Él. Yo no soy igual que los demás. Mis tentaciones quizás no son las que son de los demás. No sé, quizás mi tentación, vamos a decir, sea el fútbol, que no es, pero quizás si es eso, pues Dios me va a hablar a mí del fútbol. Pero quiere decir que entonces yo ya voy a condenar a todo el mundo que le gusta el fútbol o que le gusta jugar como deporte. Hay gente que puede jugar fútbol de vez en cuando, o sea, y no es su Dios. Por eso tenemos que tener mucha sabiduría, y eso es buscando de Dios, buscando lo que realmente es la palabra de Dios. Y voy a dar el número rápidamente para que llamen los que están escuchando. Sí, nos gustaría escuchar de ustedes. El número es, el area code es 335-3131. 803-335-3131. Nos gustaría escucharlo, que nos llamen para saludarnos, y vamos a seguir con lo que es la palabra. No vamos a acabar hoy, pero yo quisiera, si alguno que está aquí, que nos diera un ejemplo quizás de escudriñar la palabra y de alguna revelación que Dios les dio, o algo que Dios hizo con ustedes a través de la palabra, o escuchar una predicación donde estaban hablando de la palabra y Dios les trajo una revelación, algo así. Quisiera yo que alguno de aquí diera testimonio, si tiene una experiencia así. Los pongo en aprietos, pero... Amén. Yo, pues, por primero yo quiero decir que Dios me ha dado un ejemplo muy grande de estudiar, que es mi papá y mi pastor también, que me ha ayudado a mí, que yo tengo que saber, sí tengo que ver en la Biblia, a escudriñar en el diccionario, porque yo sé que hay muchas cosas que no puedo, yo no sé, porque no hablo muy bien el español, y yo sé tengo que buscarlo. Y también yo cuando estoy leyendo me voy el inglés y el español, pero es una manera que no había pensado, sino si alguien no me habló que tienes que encontrar muchas maneras, tienes que estudiar así. Y yo nomás quiero decir gracias a mi pastor y mi papá por ayudarme en cosas así, en escudriñar. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Es todo? ¿Nadie más de los que están aquí? Gloria a Dios. Pues yo cada vez que estudio la Biblia o leo cualquier libro, yo siento que el Señor siempre me está hablando a mi vida, y lo que me pasa siempre es de que me pasa más en la noche, que cuando me pongo a leer un versículo
o sea, me da por leer y leer y leer y se me quita el sueño. Y no sé, muchas personas dicen que les da sueño leer la Biblia y la verdad, pues a mí no me da sueño, sino que como que entre más uno lee y está escudriñando, se hace interesante. Y el Señor me ha hablado bastante por medio de su palabra cuando yo la estoy leyendo, me abre un poquito más el entendimiento. No mucho, ¿verdad? Pero yo quisiera, o sea, que me abriera más mi entendimiento y poco a poco el Señor me está ayudando en eso también, a aprender más de su palabra. Y sí, como decía mi hijo, esto tiene que ver mucho mi pastor, que nos ha enseñado cómo estudiar y cómo buscar, porque hay muchos versículos que yo no entiendo, o sea, muchas palabras que no sé qué quieren decir, pero ahora ya sé, porque puedo ir al diccionario y allí me explica qué es lo que quiere decir ese texto, por qué está hablando así, en qué ocasión fue, o sea, y es bonito. Yo les quiero decir a los que están escuchando, mi esposa me da gracias, también mi hijo, pero yo usé muchas drogas, consumí muchas drogas y mi mente no estaba, ¿cómo podemos decir?, desarrollada. Y lo digo por testimonio y no crean que soy un hombre súper inteligente. No, yo siempre digo que yo comparto lo que Dios ya sabe. No es algo nuevo, o sea, es lo que Dios nos revela a nosotros. Pero cuando llegué yo a la iglesia, cuando acepté a Cristo, la verdad pues no tenía educación. Siempre doy el testimonio que me botaron de diferentes high schools, me mandaron a Alternative y también me botaron de ahí. Y sabíamos nosotros que en nuestro hogar íbamos a llegar a cierta edad, íbamos a dejar la escuela y íbamos a trabajar. Esa era la mentalidad que había en nuestro hogar. Entonces, la educación en realidad no era algo tan importante para nosotros en ese tiempo. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, me casé, ya tenía 2 hijos. Me empecé a dar cuenta a través de estudiando la Biblia la necesidad de la educación. Y les quiero testificar que a pesar de ya tener hijos y estar ocupado, trabajar y todo, luché, logré sacar mi high school diploma, logré ir a instituto de la iglesia donde estaba, pero también fui a universidad. Y también fui profesor de universidad, también fui maestro en escuela pública, y eso todo siempre digo yo que es por el estudio de la Biblia, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios nos abre la mentalidad para aprender muchas cosas. Yo hasta el día de hoy hay cosas que me cuesta memorizar, pero sé que cuando empiezo a hablar de la palabra de Dios, es Dios el que me empieza a abrir la mente y me empieza a recordar, pero lo que yo ya estudié, y eso es bíblico, porque dice la Biblia que el Espíritu nos va a traer a memoria, pero tiene que ser que estudiamos la Biblia. Amén. Si no estudiamos la Biblia y solo vemos televisión, o sea, ¿qué nos va a traer a memoria el Espíritu Santo? Entonces, aunque muchos digan, no, es que yo no tengo buena memoria, no se trata de eso, se trata de escudriñar la palabra, entrar a lo que es la palabra, pedirle a Dios que nos ayude, y después de eso Él nos dice, solamente abre la boca. Y aunque en el momento, a mí me ha tocado muchas veces que voy a predicar o algo y a veces sí se me hace fácil y uso la homilética y la hermenéutica y preparo un bosquejo bien preparado, y hay momentos que se me hace fácil hacer eso y pues también se me hace fácil explicarlo. Pero hay otros momentos donde Dios me dice ya llegando a la iglesia, no vas a predicar de eso. Y no sé yo de qué voy a predicar, pero en el momento Dios es el que me da lo que vamos a hablar. Y eso es porque Él quiere que dependamos de Él y no de nosotros o de nuestro conocimiento, porque así como tenemos conocimiento, nos lo puede quitar si no lo usamos para la gloria de Él. Y mucha gente está solo para decir lo que saben. Yo quiero compartir lo que he aprendido de Dios, pero quiero que tenga un impacto espiritual. Aunque se olviden de mi nombre, aunque se olviden que yo fui el maestro, no hay ningún problema con que se acuerden de Cristo. Si se acuerdan de Cristo, ya tienen la victoria. Si se olvidan de mi nombre, pues no van a perder nada. Pero si se acuerdan de Cristo, van a ganarlo todo. Entonces, la palabra nos refresca.
La palabra nos trae aliento, nos ayuda, es más, nos ayuda a querer buscar más de Dios, pero es cuando la escudriñamos. No es leer la Biblia nada más como un libro, porque cuando leemos la Biblia como un libro nada más, estamos perdiendo lo esencial, porque es la palabra viva. Y cuando dice viva, es que va a tener un efecto en nosotros, pero si es que la escudriñamos como Dios quiere. Amén. Yo, amén. Yo, el pastor hace unos minutos preguntó de un ejemplo, un testimonio, y yo sé que muchos años atrás tenía un versículo y todavía es mi versículo favorito. Amén. Y que es Apocalipsis 22:13, y dice: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y yo sabía lo primero y el último. Yo podía, out of context, ¿cómo es? Fuera de contexto. Podía saber, sé un poco qué está diciendo alfa y omega, pero no en verdad sabía qué significa. Y un día busqué, y era cuando estaba buscando era la primera vez que vi las palabras soberano y que Dios es grande y es todo. Y busqué la palabra que significa, y es en esos momentos saber que Dios es alguien que sabe todo y es eterno, y Él va a estar aquí estaba aquí cuando todo empezó, y Él va a estar aquí cuando todo se acaba. Y alfa y omega simplemente es la primera letra hebrea y la última letra griega. ¿Qué significa? Significa que Él es del principio hasta el fin. Él, todo lo que hay entre medio, Él lo sabe, Él lo conoce. Así es que ahí es donde aprendemos, pero es a través de la palabra. Así como mi hijo sufre con el español, yo también sufrí. Ya un poquito más o menos me defiendo el español, pero ahí es donde Dios nos ayuda. Pero tenemos que buscar de Él, tenemos que buscar en su palabra, y vamos a seguir, la semana que viene vamos a seguir con eso, porque no hemos acabado, hay mucho que decir de la palabra. Les quiero ayudar a entender que la palabra es Cristo Jesús, Cristo es el verbo, amén. Amén. Pero también quiero dejarles en el pensamiento que si Cristo es la palabra, entonces nosotros ¿qué somos? Si somos el cuerpo de Cristo. Y ya la próxima semana vamos a entrar a eso. Quiero escudriñar un poquito más eso, y para que usted se dé cuenta realmente lo tanto que Dios nos ama y lo especial que Dios nos hace a nosotros. Acuérdese, siempre hay que mirar a todos con un amor de Cristo. Nunca hay que mirar a la gente abajo, nunca hay que hablar mal de ellos, sean cristianos, no sean cristianos. Si no son cristianos, pues hay que hablarles con amor para ganárnoslos al Señor, y si son cristianos, pues hay que hablarles como nuestra familia en Cristo. Nunca nos tenemos que sentir más de lo que somos, ni menos. Tenemos que siempre estar al nivel de Cristo. Amén. Entonces vamos a dejar que todos se despidan. Ya se nos fue la hora rapidito. Pastora, vamos a empezar con usted. Amén. Gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga, y aquí estaremos el próximo sábado. Que Dios les bendiga. Amén. Hermano Steve. Amén. Siempre es un placer estar aquí hablando de Cristo en el radio, y nomás quiero dar gracias a todos que están escuchando, y escúchanos en el próximo vez. Besitos a todos, digo decir el hermano Steve. Gloria a Dios. Que nuestra familia siempre se despide así. Bendito sea el Señor. Pero bueno, hermano Eric. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Fue un placer estar nuevamente aquí, y que nada más les quería decir que estudien y escudriñen la palabra. Amén. Amén, hermano Johnny. Siempre es un gozo, y me da mucha alegría estar aquí con mi familia, hermanos de la iglesia, y siguen escudriñando la palabra de Dios y buscando a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Amén. De mi parte, soy el anfitrión, soy el pastor Juan Ibarra de la iglesia Filadelfia, aquí en Johnston. Vamos a estar aquí como media hora después de que acabamos el programa. Si quiere llamar, si le dio pena llamar durante el programa, a 803-335-3131, y estamos agradecidos con todos los que escucharon. Los invitamos el próximo sábado a las 6 aquí en Sur Carolina.
agarre su libreta, prepárese, vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Y muchas gracias por escucharnos. Este ha sido el programa en vivo en los últimos días en WUCC 99.9 y que Dios los bendiga.